Hola a todos, queridos hermanos de Radio Madre de Dios. Los saludamos en una nueva oportunidad en esta sintonía radial y también a través de las redes sociales para acompañarlos con un nuevo programa junto a la hermana Viviana Matus. ¿Cómo está, querida hermana? Muy buenos días. Hola, buenos días, Sabrina. Un gusto nuevamente estar contigo para que sigamos estudiando juntas esto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Así es, los invitamos a todos los hermanos que siguen la sintonía 96.1 de Radio Madre de Dios, que suena desde San José de la Mariquina, o a quienes nos acompañan en las redes sociales, la transmisión en vivo que se hace los días martes alrededor de las 11 de la mañana, a acompañarnos a seguir leyendo esta Constitución Pastoral, como nos decía usted, hermana Viviana, Gaudium et Spes. Vamos actualmente en el capítulo 3, en el numeral 63, y vamos aprendiendo juntas y acompañando también a los oyentes en la lectura y el conocimiento de estos documentos que nos regala la Iglesia tan generosamente, porque siempre la palabra de Dios también se transmite en estos documentos en los cuales vemos la situación de nuestra cultura, de nuestras vivencias. Hemos estado viendo, bueno, justamente en los últimos programas, el tema de la cultura es algo que estuvimos analizando bastante, y ahora vamos a pasar al tema de la vida económico-social. Pero si les parece, primero nos vamos a poner en oración. Le pedimos a la hermana Viviana que nos acompañe con una oración para invocar al Espíritu Santo y así poder dar continuidad a esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Entonces, como les decíamos a quienes nos están acompañando, el documento se llama Gaudium et Spes, está disponible a través de internet, en la página del Vaticano, inclusive en español, y el capítulo que vamos a ver ahora es el capítulo 3. Nos vamos a adentrar en la vida económico-social, en el numeral 63, para quien desea acompañarnos. Vamos a leer entonces sobre algunos aspectos de la vida económica. Dice de la siguiente manera: también en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. La economía moderna, como los restantes sectores de la vida social, se caracteriza por una creciente dominación del hombre sobre la naturaleza, por la multiplicación e intensificación de las redes sociales y de las relaciones sociales, y por la interdependencia entre ciudadanos, asociaciones y pueblos, así como también por la cada vez más frecuente intervención del poder público. Por otra parte, el progreso en las técnicas de la producción y en la organización del comercio y de los servicios han convertido a la economía en instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentadas de la familia humana. Sin embargo, no faltan motivos de inquietud. Muchos hombres, sobre todo en regiones económicamente desarrolladas, parecen garza por la economía de tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu economista, tanto en las naciones de economía colectivizada como en las otras. En un momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas,
y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos aún en los países más desarrollados viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Tales desequilibrios económicos y sociales se producen tanto en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios, por una parte, como entre las diversas regiones de un mismo país. Cada día se agudiza más la oposición entre las naciones económicamente desarrolladas y las restantes, lo cual puede poner en peligro la misma paz mundial. Los hombres de nuestro tiempo son cada día más sensibles a estas disparidades, porque están plenamente convencidos de que la amplitud de las posibilidades técnicas y económicas que tienen en sus manos el mundo moderno puede y debe corregir este lamentable estado de las cosas. Por ello son necesarias muchas reformas en la vida económico-social y un cambio de mentalidad y de costumbres en todos. A este fin, la Iglesia, en el transcurso de los siglos, a la luz del Evangelio, ha concretado los principios de justicia y equidad exigidos por la recta razón, tanto en el orden de la vida individual y social, como en el orden a la vida internacional, y los ha manifestado especialmente en los últimos tiempos. El Concilio quiere robustecer estos principios de acuerdo con las circunstancias actuales y dar algunas orientaciones referentes sobre todas las exigencias de desarrollo económico. ¿Qué le parece, hermana Viviana, ahí cuando ya empezamos a adentrarnos en el tema este de la economía? Sí, el tema de la economía es un tema que y hoy en día está bastante complicado y verdaderamente esto, lo que dice el texto en lo referente a la vida económica social, que en donde lo que partió, como partió, ¿no es cierto?, que debe respetar y promover la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Así es. Y es verdad lo que pasa hoy en día en que hay esta parte, ¿no es cierto?, hay un creciente predominio economicista por sobre las otras cosas que podríamos decir más morales de la vida humana. También hay un crecimiento en esto de las desigualdades sociales, ¿ya? Y se produce también la desigualdad social porque hay, con la globalización, estas campañas, esta industria o estas corporaciones que ya se fueron haciendo cada vez más grandes, bueno, fueron perdiéndose también los chicos, tuvieron menos oportunidades. También habla un poco del el contraste que existe en algunos países que donde se vive, decían, de opulencia, ¿no es cierto? Así es. Mientras muchas muchedumbres carecen de lo necesario. Uno no solo lo ve en la lejanía, ¿ya?, sino que uno también lo ve, por ejemplo, aquí en países cercanos, y yo creo que hoy en día, inclusive en nuestro país, ya por esto de la migraciones, y se ha hecho un poco indigno, diría yo, ver, ¿no es cierto?, tanta gente durmiendo en carpa, que lo que no se veía antes, han crecido los campamentos. Y si uno mira un poquito más allá, cómo hay niños en Haití que mueren de hambre, cómo hay gente en Venezuela que no tiene... a lo mejor pueden tener un poco de dinero, pero la inflación hace que ese dinero no sirva y los supermercados no tengan tampoco comida para vender o cosas. Ya no vale el vestirse bien como en los países opulentos, como nosotros mismos, sino que ya vale un kilo de pan más que un pantalón, por ejemplo. También uno ve los desequilibrios que se están creando en la agricultura, ¿ya? Hoy en día en el sur se sufre mucho, ya el trigo no se puede dar por estos atentados terroristas que están existiendo. Entonces, en vez de ir surgiendo en forma equitativa con el bien común, hacia que todo, ¿no es cierto?,
podamos vivir no solo en paz, sino que bien se ha ido destruyendo poco a poco. Así es. Y pensar en esto también, hermana Viviana, de que, como dice al comienzo el documento, tiene que estar estas actividades económicas al servicio de la dignidad humana, al servicio Eso, del desarrollo de la persona. Si le damos a las cosas el lugar equivocado, los efectos son terribles. O sea, así como usted nos recalca esto de que cómo existe la pobreza y es visible, no hace falta ir solamente a otros países a ver la pobreza, lo vemos hasta en las mismas ciudades, en los mismos lugares donde uno vive. Hay personas viviendo en situaciones muy carentes, sobreviviendo, mientras que sí. hay otros que pueden vivir en derroche, en esa opulencia justamente, y sin mirar al lado. Porque pienso que en gran medida es justamente este desorden que hay en el lugar al que le corresponden las cosas. Si la actividad económica no está para servir al hombre y está el hombre para servir a la economía, nomás para servir a la actividad económica, las cosas no resultan porque se vuelve justamente como un nuevo Dios, en vez de que el hombre esté orientado espiritual y también físicamente hacia Dios en un servicio completo, está sirviendo a la economía, está sirviendo al dinero. Y tanto sea para producirlo como para simplemente adorarlo y gastarlo y derrocharlo, sin importar la calidad de las personas, sin importar el bien. Yo creo que justamente este desorden en la economía puede hacer tanto mal al que tiene carencias como a los que tienen excesos. Uno ve, por ejemplo, tantas familias que han perdido el rumbo por querer darle todo económicamente a los hijos. Entonces no se le dan valores, se le dan bienes nomás. Y en esa entrega excesiva de bienes también y de que valoren lo que tienen y no lo que son, o que se hable de que algún día llegarás a hacer algo y no se valora a la persona por la dignidad de lo que es desde el primer instante, sino por lo que tiene, por lo que aspira a tener, justamente está muy desordenado las prioridades en nuestro tiempo actual y como era hace unos años atrás también cuando se hizo este documento. Eh, y es una invitación que tenemos a ordenar nuestras necesidades, nuestras prioridades, que esté primero Dios y que después todo lo de este mundo que el Señor nos ha dado se ordene para servir a la persona y que crezca en su dignidad. Y principalmente, como dicen los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si nos olvidamos del prójimo en las actividades económicas, también estamos faltando en amor a Dios y en nuestro deber cristiano. Si solamente nos preocupamos para que la economía sea para servirse a uno mismo, estamos fallando también en nuestro deber cristiano. Así es. Y esa libertad que Dios nos dio, ¿no es cierto? Y que nos deja para implicarnos en esta actividad que podríamos llamar económica, también es un valor y un derecho que uno debe proveer en sus cosas. O sea, uno puede tener sus cosas, pero como decías tú, no debe ser una concentración así exclusiva sobre el aspecto material, Gracias. ya que por eso caemos en este mundo del consumismo en que existe hoy en día, el tener más que el otro, ¿ya? Eh, esa forma que yo creo que el mal de todos, que es como la envidia que se tiene, ¿no es cierto?, por el que vive al lado, por el que vive más allá, y no es el camino correcto para encontrar, ¿no es cierto?, ni la felicidad en esta vida, ni poder llegar a la otra de buena forma, ¿ya? Yo siempre pongo un ejemplo en el campo, cuando uno tiene campo. Bueno, yo tuve campo y hace muchos años atrás, eh, y se me ocurrió una vez sembrar arvejas, ¿ya? Entonces, todo el mundo, los agricultores al lado mío, no, ¿cómo vas a sembrar arvejas? No es el tiempo y todo. Bueno, la cosa es que saqué las arvejas, las primeras arvejas, gracias al Señor, y las más grandes, y las saqué en julio, cuando no hay arvejas. Entonces se vendieron mucho, mucho, mucho. Y al año siguiente, bueno, volví a colocar arvejas porque ya me había ido bien, guardé la semilla y multipliqué y
y de hecho al final, por esta cosa de la envidia, todo el mundo sembró arvejas, ¿ya? Lo malo es que vino un año lluvioso y se perdieron la semilla. Entonces lo que voy yo es que la persona en lo económico, esa envidia de ese mal que existe y la falta de moralidad que uno tiene, hace también que vaya y vea este consumismo. O sea, yo tengo también este egoísmo tan grande que yo puedo ser mejor que el otro y voy a tener más que el otro, pero no para disfrutar de eso que Dios nos da, ¿no es cierto? De vivir una vida mejor, de tener una comida para nuestros hijos, sino el hecho de que mi comida sea mejor que el de la otra, del otro, ¿ya? Entonces, eso nos lleva por un mal camino. Y tener esa visión de que los bienes económicos son un bien en sí mismo y no un medio. Dios nos Sí, los entrega, o sea, cuando pone al hombre a someter a la creación, es para que la creación sea un medio para que el hombre se desarrolle, no es un fin en sí mismo, no es para que adoremos la creación, no es para que adoremos los bienes económicos, los bienes materiales, sino para que dispongamos de ellos y les demos el mejor uso posible. así es. Si le parece, hermana, continuamos entonces con el punto siguiente, el numeral 64. Bueno, dice el desarrollo económico, ley fundamental del desarrollo, el servicio del hombre. Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de la población y responder a las aspiraciones más amplias del género humano, se tiende, con razón, a un aumento en la producción agrícola e industrial y en la prestación de los servicios. Por ello, hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por crear y ampliar nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo sostenido de esta producción no es el mero incremento de los productos ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas. De todo hombre decimos, de todo grupo de hombres, sin distinción de raza o continente. De esta forma, la actividad económica debe ejercerse siguiendo sus métodos y leyes propias dentro del ámbito del orden moral para que se cumplan así los designios de Dios sobre el hombre. Perfecto. Muy atinado a este punto también, porque Sí, siempre tiene que estar la actividad económica dentro del ámbito del orden moral. Si bien crecen las poblaciones, hay un aumento de población evidente, y tiene que crecer la producción y avanzar los medios de producción también, y pensar que vaya en beneficio del crecimiento y de la dignidad humana. Es bueno recalcar esos dos puntos que tomó el numeral 64. Una, ¿qué es lo que es la dignidad de la persona humana? Que va incluido todos los aspectos, tanto no solamente físico, sino también intelectual, moral, espiritual, religioso. O sea, todo eso incluye la dignidad de la persona. Y eso no es solamente nosotros, estamos hablando de todos los continentes, todas las razas, todas las personas, todos los grupos sociales. Y por otro lado, esto de que sea dentro del ámbito moral. Eh, Lamentablemente muchas de las industrias hoy en día carecen de eso, de moralidad al momento de realizar las actividades económicas. Es tanta la ambición por el dinero, así como usted contó su experiencia, hermana, con esto del campo, es tanta la ambición que se pierden los órdenes morales. Vemos, por ejemplo, como ocurre en muchos países de estos que se llaman subdesarrollados, con la explotación ya sea de minería, o de distintos recursos, sea del petróleo. Hay tantos recursos que por la explotación de estos se llega casi a la esclavitud de las personas. Es lamentable. O explotación extrema de los recursos de esas tierras y sin dejarle nada a la gente para la subsistencia. O sea, mientras que esos sobreviven, hay unos pocos que se enriquecen a costa de la explotación de esos recursos. Eh,
Y justamente nos vamos saliendo totalmente del orden moral por el avance del desarrollo económico. Muchas naciones lo tienen ya incluido casi como una política, así sin pensar en cuánto se vean perjudicados los demás o las pequeñas industrias muchas veces también. Se avanza por encima de las personas, sin importar a quién se aplaste. Y por lo común los que salen enriquecidos son los que ya son ricos de por sí. Se enriquecen más, no hay una mejor división o distribución de los bienes tampoco. Sí, y se olvida por ese fin, ¿no es cierto?, yo creo, de tener más, como decíamos, y también llegar en otros países a esto del consumismo, entonces hacer que las cosas valgan, digamos, valgan más, pero cuesten menos. Hay países, ¿no es cierto?, donde ocupan a los niños chicos a trabajo forzado, los niños de 14 años, y hay productos como de deporte conocidos como marcas de zapatillas, ¿no es cierto?, que las venden en el mercado a un precio altísimo, pero son hechas eh, a, a duro trabajo de niños. Entonces uno, a lo mejor, una de las formas de ir en contra de esto es no comprar esa marca porque están, ¿no es cierto?, creciendo ya y todo usando esas cosas y ganando mucho dinero a través de un trabajo que yo diría de esclavitud de los pobres niños chicos, ¿no es cierto? Bueno, y hay países que no creen mucho en esto, como en el caso de China, al caso de China me refería, pero yo también creo que dentro de una sociedad justa, ya uno puede crear, como decía ahí, hombre íntegro. Y para poder crear y para poder ser hombre íntegro tenemos que empezar a enseñar de chico, ¿no es cierto? Con todos estos valores morales, con todas las exigencias también espirituales, con la religión desde muy chiquitito, desde la familia, como hablábamos con anterioridad. Esa es la única forma que tenemos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar estos desafíos que nos tiene esta sociedad consumista en el fondo y esta sociedad moderna, ¿ya? Como tú decías, la vida humana es sagrada y la dignidad de la persona es la base de cualquier visión, ya sea económica, de país, ya, para la sociedad. En donde esa visión no esté, la sociedad va en quiebra, digamos, y se van a sufrir más diferencias económicas, más diferencias sociales, ¿ya? Y también más diferencia en eso que tiene que ver con la solidaridad, porque la solidaridad y el bien también se forman desde pequeño, ¿ya? Entonces, eso todo tiene también que ver, y lo otro que tiene que ver con que ese principio de solidaridad y de justicia social, como se hablaba en esa época, ¿ya?, debe estar inserto dentro del principio de subsidiariedad que tienen los países y debe estar inserto dentro de la constitución política de cada país, dentro, ¿no es cierto?, de lo que llamamos que es como la Carta Magna, que es como lo mismo que estamos leyendo ahora como la Constitución Pastoral, que nos da toda la idea y toda la forma y todas las cosas para poder entender este mundo. Bueno, en esa Constitución debe existir este principio del bien común, ya de subsidiariedad, cosa que no exista estos monopolios grandes que hacen quebrar a los más chicos. También debe existir, ¿no es cierto?, cómo se trabaja, cuál es la participación y la propiedad privada. Entonces, si uno tiene todas estas cosas orientadas hacia el bien común y con algunos principios económicos como la subsidiariedad, estas desigualdades no deberían producirse. Y tampoco deberían producirse, ¿no es cierto?, esto que el globalismo, las corporaciones muy grandes tomen, ¿no es cierto?, decisiones por los más chicos, hagan o se pongan de acuerdo en los precios de mercado, etcétera, etcétera. Eso. Sí, porque es lamentable los efectos que eso termina teniendo. O sea, como decisiones que
macro decisiones que están tan lejos de la situación de la población donde realmente impacta, cuando se hacen estos convenios de precio, metodologías en las cuales se va a aplicar el comercio, y los que pagan finalmente las consecuencias son justamente la gente más vulnerable. Lo vemos, por ejemplo, acá en Chile con toda esta situación económica que se está viviendo, que de a poco empiecen a subir los precios también. Quienes lo notan, quienes lo sufren, son justamente las personas más vulnerables, los que están en mayor situación de precariedad. Y lo mismo Y que, pasa, sí, es lo mismo que pasa cuando suben los impuestos. Las personas que más sufren son las personas que menos tienen. así Porque es. si bien es cierto, por ejemplo, el IVA, nosotros pagamos IVA por todas las cosas, creo que está el 19% del IVA, no me acuerdo bien, pero o sea, nosotros si compramos un kilo de pan, a ese kilo de pan le agregamos IVA, ¿ya? Pero si uno va más atrás, uno paga el IVA por la harina que se hizo el pan, por la levadura que se hizo el pan, por el transporte que trajo la harina para hacer el pan, y pagamos por el trigo, ¿no es cierto?, que se sacó, por el trigo que se sembró, por el trigo que se pasó, y a cada una de esas cosas le agregamos el IVA, ¿ya? Y yo sé que económicamente para un país el IVA, ¿no es cierto?, es lo que más dinero da para las arcas fiscales, ¿ya? Pero resulta que el que más sufre, al que le subió el pan, como decías tú, al que le subió la harina, al que le subió la manteca, ¿ya? Entonces es como un impuesto sobre impuesto, sobre impuesto, sobre impuesto. Y ese impuesto afecta a los más pobres, a los que más necesitan. Si un pan si un huevo hoy día cuesta 300 pesos, eso está el huevo, 400 pesos venden acá en la esquina el huevo, ¿ya? Y a eso le agregamos IVA y lo van a subir, ya, lo suban 1%, ya le estamos agregando, ¿no es cierto? 3 pesos se suben 3 pesos al huevo, pero no solo le estamos agregando al huevo 3 pesos, sino a lo que comió la gallina otros 3 pesos, ¿ya? Al que tiene la gallina, ¿ya? Al que vende el huevo, al que transporte el huevo. Entonces al final no son 3 pesos, o sea, el huevo va a salir costando un huevo 500 pesos, ¿ya? Entonces, si uno tiene un sueldo y le pagan 12 meses, en realidad a uno le están pagando 7 meses de sueldo porque todo lo demás lo pagan en impuestos. Igualmente, y es algo que para la gente más precaria, más humilde, se siente. Y bueno, yo veía, por ejemplo, con la gente en Argentina que han sufrido los últimos años una inflación, pero terrible. O sea, la gente termina haciéndose a un modo de vida de supervivencia. Hay algunos que por justamente el rubro en el comercio en el cual se encuentran, pueden tener un buen pasar y, y se van estableciendo cada día mejor. Pero la mayoría del país, o sea, de los habitantes, están cada vez más empobrecidos y han optado así por eh, irse sometiendo a un modo de vida en el que cada día se vuelve un modo de supervivencia frente a la situación económica, viendo por qué lado recortar los gastos, los recursos. O sea, es lamentable ver que las personas estén en esa ansiedad permanente ante la carencia también, porque también trae aparejado esto de la situación mental y emocional de personas que están sufriendo la crisis económica. No va solamente por el tema de si hay hambre o no hay hambre. Mentalmente las personas sufren también esa preocupación permanente. Y lo otro es que también sufren esa presión, como tú decías, permanente que causa un estrés, ¿ya? Y que finalmente la persona colapsa si no se trata el estrés. Y ese estrés también se ve en la parte laboral, Sí. no solo en la parte de comprar las cosas, sino en la parte laboral, porque cuando hay crisis económica, los trabajos se van perdiendo, se va cerrando cosas,
entonces la persona ya acepta cualquier cosa en el trabajo, ¿no es cierto?, para que no la vayan a echar, y si la echan no encuentra trabajo, se produce desempleo. Entonces es como un círculo vicioso, porque al haber desempleo, al subir las cosas, ¿ya? La persona va girando en tanto a las deudas y a lo que uno le llama hacer la bicicleta, ¿ya? Hoy día pago una cosa, el otro mes pago la otra, pero al final lo pilla la bicicleta y la persona quiebra. Y ahí se produce también de que el hombre no puede ser un ser completamente íntegro, porque esa dignidad y esa libertad que uno tiene que se tiene que respetar, ya esa interdependencia que se va creando, ¿no es cierto?, produce el quiebre. Entonces el hombre ya no es libre, ya, porque no puede ser un hombre libre si tiene pecado, tiene deuda, ¿no es cierto?, que tiene que pagar, ya no es un ser tampoco digno, porque en su dignidad ya se está dañando algo, y también en su mente se está produciendo un problema. Entonces, todo esto de la economía nos trae a todos un problema. Y el problema también es moral, porque el hombre tiende, ¿no es cierto?, a buscar otros medios para satisfacer sus necesidades cuando es consumista. Y ve también que a través de otras cosas que no son buenas, como el vender droga, por ejemplo, puede adquirir ciertas cosas y ciertos poderes que si sigue una vida normal no tiene. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, el desastre que vamos viendo hoy en día con lo que tiene que ver con las conductas disruptivas en los jóvenes y con todo esto que tiene que ver con el consumo tan terrible de droga en niños tan chicos, ¿ya? La delincuencia juvenil, etcétera, etcétera. Claro, o las apuestas también, hermana Viviana, cuando uno ve Eso, que muchas personas, sí, por ejemplo, llegan a apostar así en esa desesperación de la crisis económica, a ver si con un golpe de suerte puedan tener una situación económica normal. Y la cantidad de papás que tienen que estar fuera de los hogares para poder tener los recursos económicos necesarios para sostener una casa, entonces que pasan tantas horas fuera del hogar para tomar varios trabajos muchas veces, y los hijos justamente ya pasan a ser o criados por terceros o por los hermanos, o sea, por los hermanos mayores, pero no por la presencia paterna y materna para poder enseñarle también valores. Entonces, yo creo que inconscientemente también puede pasar que en las familias uno se hace la idea como niño de que es tan importante, o sea, lo primero y más importante es conseguir los recursos económicos para poder sostener la familia. Y después el tiempo que se le pueda dar a los hijos para darle los recursos morales y emocionales. Como que pasa inclusive a un segundo plano. Y uno dice, sí. sí, es porque hay una necesidad, pero una necesidad que se ha generado por varios factores, entre estos justamente la diferencia que hay, las carencias en algunas instancias. No vamos a decir que siempre es por carencia, o sea, hay personas que simplemente también por gusto, por tener un determinado trabajo, por profesionalismo, por tener el negocio propio, por distintos motivos, está muchas horas fuera de la casa también y no puede, y no cría a los hijos. Eh, no siempre por no poder, hay veces es una decisión también voluntaria que se ha manifestado en la sociedad. Con eso de tener más bienes económicos, eh, ha llevado a que los padres estén cada vez más fuera del hogar. Sí, sí, y también las madres, porque antes la mujer, por último, a lo mejor no trabajaba tanta hora, pero ahora están los dos fuera del hogar y muchas Los dos fuera veces de la son casa. criados por una persona o por ellos solos. Ya hay muchos niños que se crían solos, el mayor cuida a los menores, etcétera, etcétera.
Y eso, ¿no es cierto?, no es bueno porque no se va creando, y como hemos hablado tanto antes, se pierde el sentido de familia, se pierde esa formación eh, motivadores, esa formación, ¿no es cierto?, de valores de chiquitito, y no solo eso, la formación cerebral que es tan importante, donde uno enseña a los niños de chiquitito a formar ese autocontrol, ese saber apreciar las normas, entender que uno debe seguir las normas, que no puede, ¿no es cierto? Es como enseñarles los mandamientos. ¿Ya? Si uno sabe los mandamientos, sabe que no puede hacer una cosa, sino va a tener, ¿no es cierto?, un castigo, ¿ya? Y enseñarle que para vivir en comunidad no es vivir nomás, es convivir bajo ciertas cosas. Uno tiene derecho, pero también tiene deberes. Hoy en día son solo derechos y no deberes. Entonces va todo muy relacionado, ¿ya? Uno debe también impartir desde chico la enseñanza que nos enseña la iglesia sobre este tipo de cosas, sobre lo económico, ya cuáles son los desafíos que uno tiene y cuáles son estas direcciones que uno debe saber para llevar a cabo todo esto. Sobre todo, a lo mejor, no sé, una idea, es promover, ¿no es cierto?, comprarle a aquellas personas que promuevan el bien común. Por ejemplo, si hay un negocio donde la persona, uno sabe que es solidaria, que de repente invierte su plata en alguna obra de caridad, aboga por las políticas, ¿no es cierto?, que promuevan la justicia económica, a lo mejor nosotros a esa persona en nuestra libertad, ¿no es cierto?, podemos ayudarla comprando en ese negocio, ¿ya? Pero por el contrario, ya aquella empresa que, como contaba yo, contratan niños pequeños y lo hacen trabajar por horas y horas y horas en desmedro de su salud, no debiéramos comprar ese producto, ¿ya? Porque estamos haciendo un mal en lugar de un bien. Y nosotros también debemos participar en la parte económica, ¿ya? Pero viéndola como un tema social, para que con justicia y caridad podamos contribuir de alguna forma al bienestar de esta sociedad y cambiar esta sociedad de consumismo por una sociedad de bien, ¿ya? Y partir por esto, por a lo mejor vivir dentro de esta sociedad consumista, pero quebrándole la mano para ir colocando esta jerarquía que nosotros tenemos de valores, ¿ya? Y llevar a Cristo y a su evangelio. De repente cuesta, pero yo creo que el ser testimonio de algunas cosas logra eh, salvar algún alma que está por ahí perdida y llevarla, ¿no es cierto?, alguna oveja escarriada al redil nuestro, ¿ya? Aprovechar esa libertad que tenemos, como usted dice, hermana Viviana. Yo pienso con esto que comentó también, tenemos una responsabilidad como consumidores. Hay veces no nos damos cuenta, pero también al decidir en nuestra libertad a quién le compramos los productos o con quién cubrimos las necesidades que tenemos de algún bien. Ha pasado con esto, por ejemplo, en este mes que se le llama del orgullo. Lamentablemente hay un montón de empresas multinacionales, empresas gigantescas o inclusive algunas más pequeñas, que adhieren a esto simplemente porque es la moda, Sí, eh, porque es una agenda globalista. sí, Entonces, todas sus publicidades se visten de multicolores para respaldar ese mes. Aunque vaya en contra de la moral, aunque vaya en contra de las buenas costumbres, aunque vaya en contra de la religión. Entonces, tal vez nosotros tenemos justamente esa libertad de poder elegir, a ver, si yo sé que tal supermercado, tal empresa que presta, por ejemplo, servicios telefónicos, o que venden tal producto tecnológico,
está respaldando esta agenda, está respaldando esta moda, y sabemos que va en contra de nuestra fe, que va en contra de Dios, no comprar ese producto, no consumirlo, rechazarlo directamente, que sean conscientes de que estamos en contra de eso, porque va en contra de la moral. Pasa, por ejemplo, hoy en día hasta con los que producen contenido de entretenimiento para niños. Sí, Son canales infantiles y se visten con esa bandera multicolor incluso ingresan dentro de la programación y de los contenidos cosas que no son aptas para niños, que van sí. en contra de la moral totalmente, que las enseñanzas son pésimas que se le están dando a los niños. Entonces hay que aprender a decir, no, no consumo eso. Aunque a uno le toque ir en contra de la corriente, en contra del mundo, pero no hay que saber si tenemos esa libertad, también como consumidores en este mundo en el que vivimos, eh, de no consumir lo que sabemos que vaya en contra de nuestros valores, en contra de la moral. Sí, también en el día, como tú dices, en esos días especiales, no ir a comprar. ¿Para qué vamos a ir a comprar en un día donde se está, ¿no es cierto?, haciendo énfasis en algo que nosotros no creemos, estamos en contra, ¿ya? Entonces, y que va contra nuestros principios morales básicos. Uno no debe ir ese día a comprar. Yo no saldría, por ejemplo, bueno, en San José no hay mall, pero no saldría a algún acto, aunque por muy bueno que sea en la persona que cante, que me guste, ¿no es cierto? No iría a verlo, ¿ya? Tampoco contrataría si yo estuviese o tuviese o fuera, no sé qué podría decir, bueno, fuera presidente de un club deportivo y tuviera el dinero y me tocara hacer un show, contratar artistas, no contrataría artistas que estén, que estén en contra de lo que yo pienso, de mis principios morales, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a contratar a alguien que debería, a mi modo de ver, cambiar su forma de pensar para estar bien con Dios? ¿Ya? Ahí, y lo veo esto y también es muy bueno lo que ha aparecido en estos días y en cuanto a las películas, ¿ya? Porque en cada película hay algo que sale que no tengo idea por qué, pero sale esto de la identidad de género y los cambios de sexo. En cualquier película que uno quiera ver, la tiene que cambiar porque siempre sale esto. Es como el predominio Es una del imposición. orgullo gay. Ya, es como una imposición. Entonces leía que hay algunos actores, ya como este que hizo, no sé cómo se llama, pero no me acuerdo el nombre de él, pero que hizo hace muchos años atrás, eh, una película de un Rocky, ya, de un Sylvester Stallone. boxeador, Sylvester Stallone, y hay otros varios, el que también hizo Fiebre el sábado por la noche. eh, bueno, hay varios actores y empresarios que se dedican a esto que dijeron que ellos no iban a contratar gente que era que Que se estuviese a cambiaba de favor de esa sexo agenda, o claro. estas cosas o que estaban con la identidad de género porque no eran sus principios y lo dieron como que eran, bueno, Van a estar no aislados, o sea, inclusivos porque y van todas en estas contra de la palabras corriente. nuevas que van, ¿ya? Pero yo encuentro bien, ellos están, ¿no es cierto?, defendiendo su moralidad, sus principios, y yo creo que también en esa parte llegó la hora de que todos nosotros eh, defendamos eso, defendamos lo femenino de la mujer, sobre todo la mujer, ya que con esto del malentendido feminismo popular, eh, han hecho del cuerpo y de la feminidad de la mujer un verdadero asco. Entonces yo creo que igual que lo varonil del hombre, ¿cierto? Esas son dos cosas que han logrado en el fondo, porque sí lo han logrado, eh, deshacerse de ella, porque lo varonil es bonito ver un hombre varonil, hablábamos la otra vez y conversábamos sobre el tema, y la feminidad es una cosa muy linda. Las mujeres antes no necesitaban andar todas despechugadas ni mostrando todo para mostrar su feminidad.
y yo creo que uno le preguntaba al hombre, el hombre a lo mejor mira el desnudo, ya, pero no quiere que su señora ni se va a casar con una persona que ande desnuda, ¿ya? Así es. Y Entonces, también sí, está esa adelante. responsabilidad también de que uno no ofrezca eso, o sea, las dos posturas, tanto como si uno es consumidor, no consumirlo, como que si uno ofrece algún tipo de servicio, tiene un negocio, por ejemplo, no ceder a esas modas tampoco y no ofrecer productos de esa índole. O sea, si uno tiene, por ejemplo, no sé, me imagino, hermana Viviana, un supermercado, una tienda, un negocio, y le vienen a ofrecer paquetes de papitas de todos los colores, no venderlo, simplemente, en ese negocio no. Así como les pasó a esta gente en Estados Unidos que con su local de pastelería se negaron a hacer una torta de todos colores porque iba en contra de su Sí, fe, de su moral, así. y tuvieron que ir a juicio y sufrir toda la persecución que eso significó. Eh, Hay que respetar los valores y ponerlos en práctica también. Hace unos días atrás también ocurría otro caso de gente que por poner que el orgullo es el mes del Sagrado Corazón. Ese es el orgullo que tenemos los cristianos. Así Entonces es. también les venía la persecución y están dispuestos a eso, porque no hay que ceder ni siquiera en el orden de lo económico a esta corriente que va, a estas modas que van contra la moral. Sí, y aquellos colegios, por el ejemplo del colegio católico, que no me acuerdo bien, ya que le llegaron estos cuadernos pintados y con la enseñanza de la identidad de género que entregó la JUNAEB, ¿ya? Decidieron agarrar todos los cuadernos, meterlos en una caja, devolverlos a la JUNAEB y a través del centro de padres, ya de los fondos que tiene el centro de padres, comprar los cuadernos y dárselos a aquellos niños que tenían esa beca que reciben por los cuadernos. Entonces yo creo que eso sí es un acto verdaderamente católico, ¿no es cierto? Porque uno no debe por ningún motivo introducir falsa ideología en niños tan chicos, ¿ya? Dios nos creó hombre y mujer y como tal nosotros tampoco podemos hablar de todo eso porque Dios nos dijo hombre y mujer y eso nosotros tenemos que obedecer, ¿ya? Y por otro lado, no dejaron tampoco a esos niños que tienen la beca JUNAEB sin sus materiales, ¿ya? Entonces se hizo el esfuerzo y le compraron los útiles a los niños que le entregaba la JUNAEB. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo para muchos colegios que son católicos, no dejar en este momento tan complicado pasar esto de la ideología, que están bajo muchísimo distintos nombres, ¿ya? Como educación no sexista y uno cree que es para que no tengan sexo y es por el contrario, para que tengan sexo con todos y a cualquier edad. Entonces, el tema es ese. Mm. Sí, y estar atentos porque realmente este tipo de modas que son realmente totalmente contrarias a Dios, están atacándonos por el mundo del espectáculo, por el lado de la educación, como usted decía, hermana Viviana, a través de estos cuadernos, con las normas gubernamentales, la forma en la que quieren imponer un lenguaje incorrecto, con la economía. O sea, cuando uno quiere ir a comprar algo, ver que, por ejemplo, en Facebook, cuántas empresas cambiaron el color de sus logos simplemente por ceder a la moda. Lo vimos inclusive en el mundo del deporte, cómo es una imposición tan grande que se quiere obligar a los partidos, a los equipos de diversos deportes a que sí o sí porten una bandera. Si eso no es una imposición, entonces, ¿qué es lo que es? Y sabemos que de Dios no viene el tipo de Sí. enseñanza, ya de por sí el orgullo. Me gusta mucho haber escuchado estos días cómo recordaban muchos sacerdotes, muchos obispos, celebrar el orgullo. El orgullo es lo que hizo que el primer ángel cayese y se cometiese ese pecado tan grande y que fuese Satanás el rey del orgullo, por así decirlo, el príncipe del orgullo.
el orgullo no es bueno, es un pecado capital. Entonces no Sí, es algo para estar celebrando un pecado. cierto. Eh, Hay que avergonzarse de eso, hay que evitarlo, hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios. Sí. Entonces, creo que en eso nos tenemos que quedar y no ceder ante esto que el mundo quiere decirnos que los pecados son cosas buenas porque no lo son. No nos cedamos a eso porque sabemos que de Dios no viene sino del maligno. Así es. Bueno, hermana Viviana, si le parece, continuamos la otra semana con el numeral 65, porque creo que, bueno, ahí vamos a hablar del tema económico, pero en la economía hay muchas otras cosas que vemos que nos afectan en la vida social y da para hablar harto. Sí, Entonces vamos a hacer una oración. y además es un tema bastante importante hoy en día, porque como decía yo, uno no puede permitir de ninguna forma que le vayan a subir los impuestos pues, en este momento por la crisis económica que estamos teniendo y que en realidad perjudica, ¿no es cierto?, a todos los que más necesitan, ¿ya? Entonces, por eso le decía que uno puede cooperar en el crecimiento de un país de buena forma, pero no puede cooperar, ¿no es cierto?, cuando en vez de crear fuentes de trabajo, se van a acabar esas fuentes de trabajo porque van subiendo las cosas y la gente no va a ir comprando. Hoy en día estadísticamente salió del comercio. El comercio decreció en un porcentaje bastante alto. O sea, la gente ya no está comprando algunas cosas. Y eso también es preocupante porque deja de comprar la comida que es sana para los niños porque es más cara. Entonces se empieza a alimentar de la comida que no es mejor, ¿ya? Pero tiene que comer, tiene que darle de comer a sus hijos. Entonces es problemático. En diversos aspectos, realmente. Sí. Entonces, si le parece, hermana Viviana, la semana que viene continuamos con el numeral 65 y acompañamos, invitamos a quienes nos acompañan a que podamos también continuar con el desarrollo y la lectura de este documento, de esta constitución pastoral, Gaudium et Spes. Hacemos entonces en este momento la jornada una oración para dar gracias a Dios y a nuestra Madre por habernos reunido en este día, hermana Viviana. Agradecerles también por las reflexiones que nos brinda, por lo que podemos ir aprendiendo también de este documento de la Iglesia, saber cuál es su postura y aprender para que no nos olvidemos de poner a Dios como centro de todo. Y Dios ha dado luego a la criatura humana la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, que no se pierda eso por someternos, por ejemplo, a la economía y a las modas. ¿Sí? Démosle gracias a Dios diciendo, Padre nuestro que estás Que en el estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre, nombre, venga a venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase tu hágase tu voluntad en la voluntad en la tierra como en el tierra como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de cada día, perdón perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. también, No y nos no dejes nos caer dejes en la caer en tentación tentación, y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. muchas gracias, hermana Viviana, por haberme acompañado y si Dios permite, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Sabrina. Feliz nuevamente de aprender contigo. Muchas gracias. Bendiciones, que tenga muy buen día. Bendiciones. Chao, chao.